estamos en contacto con él. Rubén, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. ¿Qué tal, Lorena? Buen ¿Cómo día. estás, Santiago? Un gusto de estar otra vez esta semana en el día, uno de los días de la patria y uno de los tantos feriados que tenemos el país. Un gusto como siempre. Gracias, Rubén. Estábamos planteando este tema a partir de la intervención de nuestro gobernador aquí en el programa, que él, digamos, puso en valor esta exportación que se está haciendo de petróleo a Estados Unidos, a Bahamas y a otros países que mencionó, y nos habló del petróleo medanito. Me decía, el mundo está descubriendo la Coca-Cola del sector hidrocarburífero internacional. Entonces yo decía, bueno, a ver, la dejó picando el gobernador y queríamos acudir a tu sabiduría para que nos comentes qué es el petróleo medanito y por qué se está vendiendo en un contexto en donde hay excedente de petróleo en todo el mundo. Bueno, antes que nada, esto de la Coca-Cola creo que es un poco exagerado, pero sin duda el gobernador tiene que dar buenas noticias, tiene que dar optimismo, digamos, no al nivel de lo que era Scioli en la campaña, pero necesita las buenas noticias y sin duda esto es, en este contexto es una buena noticia. La primera pregunta que hacías ¿es una buena noticia realmente? Y si bien hay exceso de petróleo, el exceso de petróleo a nivel mundial se equipara con en el precio, en la oferta y la demanda, entonces a esos precios, que es el precio internacional, que hoy está en $43 por barril el Brent, se equipara y a ese precio internacional las empresas pueden exportar. No olvidemos que el mundo ya está saliendo de la cuarentena, muchos países ni siquiera han entrado y la caída de los consumos ha sido muchísimo mayor en nuestro país que en general que el resto del mundo, que todavía estamos en cuarentena y todavía estamos con el 40% promedio entre gasoil, naftas y combustible de aviación del consumo total. Entonces hoy hay una bajísima demanda que no tiende a incrementar en nuestro país y eso hace que no haya mercado. Entonces, ¿cuál es la opción de las empresas? O cerrar los pozos o vender estos precios. Si bien estos precios podrían ser algo inferiores a los que venden al barril criollo, que inclusive algunas refinerías ni siquiera lo están pagando, hoy pueden estar obteniendo $33, $35, que es el precio internacional, me los descuento y obviamente les sirve. No es el break-even, no es el deseado, es decir, no cubren la totalidad de los costos capital, pero les genera caja, les genera ingresos y esto es una buena noticia. Y entonces incrementa esta demanda que veníamos hablando en los programas anteriores, Alejandro, que no arrancaba, que no subía, bueno, la están supliendo con el mercado internacional. ¿Y qué es el petróleo medanito o el crudo medanito? Generalmente se llaman los crudos así, una mezcla de sectores o zonas que tienen cierta uniformidad y cierto volumen. En la cuenca neuquina todos los crudos que salen por los oleoductos de Oldelval hacia Puerto Rosales de Bahía Blanca, desde donde se exporta, se llama crudo medanito y tiene determinadas características. Hay distintos crudos, nosotros conocemos a nivel mundial algunos, pero debe haber 50, 60, los más conocidos es el Brent, que es el del Mar del Norte, con el cual nosotros referenciamos nuestro crudo para calcular los precios internos, el WTI, que fue el crudo trazador en la cuenca de Oklahoma en Estados Unidos, y en el país nuestro tenemos el Escalante, que es el de la zona de la cuenca del Golfo, que es mucho más denso que el nuestro, el Hidra, y de estas características hay algunos más o menos densos, el crudo medanito es un crudo liviano, y también que se lo mide en grados API, ¿no? Tiene un 40, 44 grados API, cuando mayor es el grado API, que es una medida inversa de la densidad. Y otra característica que suelen tener es que son más dulces o más agrios, eso depende de la cantidad de azufre. Nuestro crudo medanito, una de las bondades que tiene es que no tiene azufre y eso es muy bueno porque cuando se procesan las naftas hoy están prohibidos o muy bajos los contenidos de azufre por los temas de contaminación, y otros que tienen mercurio como el de la zona Hidra o la zona de la cuenca austral en nuestro país. Pero lo importante de esto es que sea una calidad estable y un volumen importante a lo largo del tiempo.
La otra cuestión importante de esto es que no cualquier crudo puede procesar cualquier refinería, ¿no? Es decir, cualquier motor no puede procesar cualquier combustible, las refinerías tampoco están adaptadas a determinados tipos de crudos, entonces a veces hay refinerías, como por ejemplo la de PAE o Exxon en Campana, que está más adaptada a sus propios crudos que ellos producen en la zona del Cuenco del Golfo. Entonces, no, a veces se exporta un tipo de crudo y se importa otro tipo para hacer la mezcla o digamos o la combinación o la dieta para cada una de las refinerías, y entonces eso a veces es bueno entenderlo. Acá el Shell Oil ha generado algunas características distintas y ha ido modificando en los últimos años el crudo tradicional. Entonces hoy tiene una característica diferente, pero sigue siendo, a pesar de las distintas características de cada pozo de shale, bastante estable, y esto es lo que permite poder exportarse. Pero la característica importante es que es un crudo liviano que puede producir gasoil y sin azufre. Y la otra pregunta es si esto variable puede ser un negocio o una característica del tiempo, ¿no? Hoy vimos que Petronas, Exxon, Vista y Pampa han logrado, las locales no, porque necesitan para sus propias refinerías, entonces obviamente les conviene utilizar sus crudos en sus propias refinerías antes que importarlo a un precio más caro del que exportarían. Entonces, este negocio se va a mantener, sí y cuando la demanda de nuestro país siga baja, ¿no? Nosotros estamos bastante calzados con la producción de combustible, la refinación, con los consumos, digamos, pre-pandemia. Cuando vuelva a haber demanda, hay prioridad de suministro doméstico frente a la exportación, es decir, cuando se vuelvan a los niveles, van a estar muy limitadas las exportaciones a los consumos locales, ¿no? Pero esto, sin duda, y volviendo al principio, permite monetizar, y si no tendríamos que cerrar pozos. Entonces, mientras los ingresos, este precio internacional, menos los descuentos por calidad, por seguros, regalías y gastos y retenciones, menos todos esos gastos, sean superiores a los costos operativos, va a seguir siendo negocio y bienvenido sea. Bien, Rubén, en este contexto, ¿cuáles son las empresas que aparecen como más propicias para el próximo juego de la pospandemia en el mercado hidrocarburífero, Rubén? Todas aquellas empresas que sean livianas, flexibles, que puedan adaptarse, que puedan conseguir financiamiento, es decir, esas dos características creo que son las centrales. Por un lado, aquellas que puedan conseguir financiamiento, esto es clave para la actividad petrolera. No todas están en esa situación. En el caso de YPF, debido a la deuda ya de la época de Galucho, viene muy comprometida, es difícil conseguir nuevo financiamiento. Y por otro lado, que sean flexibles, que puedan adaptarse, que puedan bajar los costos fijos, que puedan subcontratar, lograr mejoras logísticas, operativas, tecnología, telemedición. Esas van a ser las empresas, estamos viendo, no sé, Vista, Pampa, Pluspetrol, y las otras empresas que les cueste adaptarse, que tengan grandes costos operativos o que no consigan financiamiento, van a estar complicadas. También van a estar complicadas aquellas empresas muy chiquitas. Hoy vemos el caso de Roche, que está en convocatoria, con los pozos allá en el sur por problemas operativos de YPF, lo sufrió ellos. Y también a veces otras empresas pequeñas aquí en la cuenca neuquina que obviamente no le alcanza a pagar los costos fijos, el margen operativo, y más cuando van postergados, cuando tienen que vender a la refinería, porque las refinerías primero procesan, las que son integradas, los crudos que sus propias empresas producen. Entonces, creo que esas son las características que se vienen a futuro en cuanto a cuáles van a sobrevivir y cómo. ¿Le tenés fe a Nielsen en YPF? Buena pregunta. Le tenía y le tengo fe porque me parece que una persona muy preparada, sobre todo en lo financiero, y que es una de las partes que tiene que resolver YPF, lo que se vimos en esta interna que tratan de esconder a nivel nacional entre el kirchnerismo y el albertismo. Nielsen ha quedado un poco postergado, lo mismo que Lanciani, y quienes están tomando protagonismo son Sergio Affronti como CEO y Carvajales como subsecretario, abogado de la Cámpora, que ha tomado las riendas de la subsecretaría de Hidrocarburos de la Nación.
Así que Nielsen sin duda es un hombre de conocimiento de las finanzas que puede aportar muchísimo en uno de los aspectos que es crítico, que es de YPF, estas dificultades, este bono que tiene que vence en el 2021 de 1.100 millones de dólares, que va a tratar de postergar sus vencimientos para el 2025, creo que puede ser un gran aporte. Rubén, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Rubén Echeverry ha pasado por La Primera Mañana.